Buenas, el día de hoy vengo a exponer el artículo Formación de vasos promovida por inundaciones en árboles de Prioria, Copa y Fera en el tapón del Darién, en Colombia, por Janet López, Jorge Ignacio del Valle y Jorge Andrés Giraldo. Introducción. Los árboles que crecen en las llanuras de inundación de los ríos pueden registrar fenómenos hidroclimáticos en sus anillos de crecimiento, siendo la hipoxia un factor clave en ellos. En los trópicos, el teca ha sido la especie principal para relacionar características de vasos con variables climáticas. Sin embargo, hay poca atención en reconstruir variables hidroclimáticas utilizando características de vasos en especies de madera difusa porosa en los trópicos. El presente estudio se centra sobre el crecimiento de árboles en las llanuras de inundación del río Atrato, en Colombia, específicamente de la especie Prioria copaífera. Su objetivo fue reconstruir los niveles históricos del río basándose en correlaciones estadísticamente significativas entre variables específicas de los vasos de la especie y los niveles del río Atrato durante un periodo de tiempo. Se utilizaron técnicas dendrocronológicas para analizar discos de 12 árboles durante 130 años desde 1877 a 2006. Materiales y métodos. La especie seleccionada para el estudio fue Prioria copaífera. Es un árbol de gran tamaño que crece hasta 45 metros de altura y 1,8 metros de diámetro en las llanuras de inundación de los ríos Atrato y León en el Darién colombiano. Forman comunidades monodominantes, densas, regularmente inundadas por más de 6 meses al año y presentan anillos de crecimiento distintivos. Área de estudio. La investigación se llevó a cabo en un área de llanura de inundación de la especie, en el bajo río Atrato, cerca de la ciénaga de Pedegüita. La región experimenta pulsos anuales de inundación y periodos secos, y una altitud cercana al nivel del mar. Recolección y manejo de muestras. Se tomaron 12 discos completos de árboles de Prioria copaífera en 2017. Los discos posteriormente se secaron al aire y se pulieron. Confirmación del crecimiento anual de los anillos y procesamiento de datos. Se confirmó el crecimiento anual de los anillos mediante pruebas de concentración de carbono 14 atmosférico. Se realizaron mediciones de variables de los vasos como número, diámetro y área, utilizando técnicas de escaneo y procesamiento de imágenes. Además, se generaron índices de vasos para cada anillo. Reconstrucción de niveles del río. Se obtuvieron registros mensuales de los niveles del río Atrato de la estación de Domingodo. La evaluación entre el índice de vasos cronológicos y los niveles del río se calculó mediante el coeficiente de evaluación de Pearson. La reconstrucción de los niveles del río se realizó utilizando una función de transferencia basada en el análisis de componentes principales y regresiones lineales. Anillos anuales de la Prioria copaífera y su descripción anatómica. Los anillos anuales en Prioria copaífera fueron confirmados utilizando el programa de calibración CaliBoom, con una probabilidad de pertenencia al año predicho entre 93 y 96%. Los anillos mostraban límites distintos y eran visibles a simple vista. Se describió la anatomía de los anillos, que reveló porosidad difusa con parénquima varicéntrica y diámetros de poro y áreas de lúmenes medios de 132 μ y 15 μ respectivamente. Además, se observaron falsos anillos, anillos incompletos y anillos atípicos en algunas muestras. Sincronía de patrones de crecimiento. La similitud entre los patrones de número de vasos en árboles individuales indica una señal ambiental anual común, posiblemente relacionada con inundaciones y periodos bajos del nivel del agua. La detección de anillos de crecimiento falsos y su corrección permitieron una cronología precisa del número de vasos a lo largo de 130 años. Cronología y evaluación. La evaluación entre la serie de índices de vasos individuales y la serie principal fue significativa. La cronología media de índices de vasos mostró un alto nivel de sensibilidad, indicando una respuesta significativa de números de vasos a las variables ambientales. La señal fue fuerte y adecuada para reconstrucciones climáticas. Análisis hidroclimático y ecológico. Las correlaciones positivas más altas entre los niveles anuales del río Atrato y la cronología de índices de vaso ocurrieron de febrero a enero, sugiriendo un ciclo hidrológico anual. La reconstrucción de niveles del río mostró que más vasos se formaron durante inundaciones
y menos durante los periodos de bajo nivel de agua. Reconstrucción de niveles del río mediante funciones de transferencia. Se utiliza una función de transferencia para reconstruir los niveles del río Atrato utilizando la cronología de índices de vaso. Los modelos permitieron la reconstrucción de la evolución de los niveles del río durante 130 años, sugiriendo estabilidad en los niveles del río sin cambios significativos debido al cambio climático. Discusión. Adaptaciones a condiciones de inundación. Árboles tropicales en llanuras de inundación, como la especie estudio, han desarrollado mecanismos adaptativos para sobrevivir en condiciones hipóxicas y anóxicas y altas concentraciones de gases fitotóxicos. Estos mecanismos adaptativos, tanto morfológicos como fisiológicos, buscan evitar y prevenir los efectos de las inundaciones. Las respuestas de la especie a las inundaciones. La especie muestra un crecimiento y formación de vasos significativamente mayores durante la fase de inundación en comparación con las fases secas de bajo flujo en el río. La disminución del crecimiento durante la fase seca contradice el comportamiento de algunas especies amazónicas que aumentan su crecimiento después de las inundaciones, aunque estudios previos en el Darién y la Amazonía respaldan la respuesta de la especie al crecimiento más lento durante eventos climáticos extremos y condiciones más secas, respaldando estudios anteriores que indican que la sequía puede ser más perjudicial para ciertas especies de bosque inundado que la misma inundación. Tamaño de vasos y estrés hídrico. A diferencia de las especies amazónicas, la especie estudiada no presenta cambios significativos en el tamaño de los vasos durante periodos extendidos de inundación. La porosidad difusa y los vasos relativamente grandes indican que el estrés hídrico durante la inmersión no es severo, permitiendo el transporte eficiente de agua. La formación de los vasos relativamente constante durante las inundaciones sugiere mecanismos eficientes para superar la hipoxia. La resistencia a la cavidad y la embolia durante la inmersión puede estar relacionada con la transferencia constante de auxina y la interacción sinérgica de otras hormonas. Hormonas y formación de vasos. La respuesta de la especie a la formación de los vasos durante las inundaciones puede estar relacionada con respuestas hormonales, como la producción de etileno. Los niveles constantes de auxina pueden estar vinculados a la regulación hormonal durante la formación de vasos, posiblemente induciendo la formación continua de vasos de tamaño similar. Se han encontrado irregularidades en la formación de anillos en los árboles de la especie. Puede ocurrir durante los años del fenómeno del Niño con niveles significativamente más altos de agua en el río, afectando la formación de anillos. Conclusión. El árbol tropical de porosidad difusa Priora copaífera es sensible a los pulsos alternantes de inundación y sequía, mostrando una mayor formación de vasos por anillo durante los periodos de inundación en comparación con la temporada seca. Por lo tanto, las cronologías de números de vasos en esta especie pueden utilizarse para reconstruir eventos de inundación cuando los registros históricos no proporcionan esta información.